Hola, bienvenidos a la charla Geología y Radón dentro del tercer Congreso Nacional de Radón, que tengo el gusto de impartir gracias a la invitación que nos ha cursado Vive Sin Radón y el Instituto para la Salud Geoambiental. Mi nombre es Luis Enrique Hernández Gutiérrez, soy funcionario del Servicio de Estudios de Impacto Ecológico de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y también soy colaborador científico del Instituto Volcanológico de Canarias Involcán, donde ostento la dirección del Área de Recursos Naturales. El sumario de mi charla es el siguiente. En primer lugar, hablaré de la relación entre radón y geología, luego sobre el contenido de elementos radiactivos en las rocas, posteriormente hablaré de las zonas potencialmente emisoras de radón en España debido a la geología y por último hablaré de algunos condicionantes de emisión de radón por la geología. Pues comencemos con la relación entre radón y geología. Si representamos en un diagrama circular todas las radiaciones a las que está expuesta, la radiación natural a la que está expuesta la población mundial, vemos que la mitad de esa radiación corresponde a tres tipos de radiación. Por un lado, los rayos cósmicos del Sol y de otras estrellas con un 18%, la radiación gamma natural de la corteza terrestre con un 20% y los radionucleidos que tomamos en alimentos y aguas con un 12% aproximadamente. Y que el otro 50%, es decir, la mitad de la radiación natural a la que está expuesta la población mundial, corresponde al radón, el gas que nos ocupa en esta charla y en este congreso. ¿Pero dónde se encuentra ese gas? ¿Dónde encontramos el radón? Bueno, pues lógicamente lo vamos a encontrar en el aire, porque de ahí lo respiramos. Pero también lo encontramos disuelto en el agua y sobre todo lo vamos a encontrar en el terreno, es decir, en suelos y rocas, porque de ahí es de donde procede, como veremos. Para eso tenemos que tener claro qué es la radiactividad natural, aunque ya creo que lo habrán definido mis compañeros y se definirá a lo largo de este congreso en varias ocasiones. Tenemos que saber que es una propiedad que tiene algunos elementos que denominamos isótopos radiactivos, como son el uranio, el torio, el radio o el radón, que de desintegrarse con el paso del tiempo para dar lugar a nuevos átomos, emitiéndose al mismo tiempo un conjunto de radiaciones y de partículas, como son alfa, gamma, neutrón, potrón, electrón o positrón, que en su conjunto se denominan radiaciones ionizantes y se llaman así porque cuando interaccionan con la materia que las rodea puede disociarle para crear iones. Bien, como hemos visto en el ejemplo anterior, exponíamos el isótopo radioactivo uranio 238, como veremos en esta charla, y como les comentarán mis compañeros también, es un isótopo radioactivo muy importante porque digamos que es el origen de ese gas radón, de dónde proviene el gas radón. Este elemento químico, el uranio, se presenta en la naturaleza en tres isótopos, el 234, el 238, y el más importante y abundante en la naturaleza es el 238, que tiene ocupa un 99,284% con respecto a los otros dos. Su vida media es de 4.600 millones de años, es prácticamente la vida del planeta Tierra. Y como decimos, este uranio 238 es un isótopo radioactivo que en su cadena de descendientes va a tener el gas radón. De hecho, el uranio 238 va a transformarse en una serie de isótopos radiactivos, como veremos a continuación, hasta llegar al radio 226. Y a partir de este radio 226 se va a generar el radón 222, con lo cual podemos considerar que el padre del radón es el radio 226 y que el tatarabuelo del radón sería el uranio 238. Y como vemos, esa cadena de desintegración del uranio 238 va a tener una serie de descendientes, todos ellos isótopos radiactivos que vienen de ese uranio 238, y a mitad de camino de esa cadena de desintegración vamos a tener un isótopo radiactivo que es el que nos ocupa a nosotros, que es el radón 222. Y ese radón 222 tiene una vida media de unos 3,8 días, es decir, entre 3 y 4 días. Y eso es uno de los factores más importantes por los que es peligroso. Pero el otro, y el más importante todavía, es que todos estos descendientes del uranio 238 son sólidos, son isótopos radiactivos sólidos que en su formación pues van a depender esa radiación ionizante, pero bueno, al fin y al cabo están dentro forman parte de una roca o de un suelo y al convertirse de un sólido a otro van a permanecer en ese suelo y a menos que nosotros lo tengamos muy cerca,
y en grandes cantidades, pues esa radiación ionizante pues no nos va a afectar. Sin embargo, el radón 222 sí. Cuando llegamos al radón 222 ya no es un sólido, es un gas. Y al ser un gas se va a escapar de ese suelo y esa roca, va a penetrar en la atmósfera y lo vamos a respirar dentro de un habitáculo. Si estamos entre la atmósfera y el terreno, existe un habitáculo, como puede ser una vivienda, un centro de trabajo, pues ahí dentro se va a ir acumulando ese radón y nosotros lo vamos a respirar. Al final de la vida de ese radón, si lo respiramos desde que se formó y antes de los 3,8 días para que se forme el polonio 218, que también va a ser un sólido, bueno, si lo hemos respirado, esa transformación se va a producir dentro de nuestro organismo, es decir, dentro de nuestros alveolos, probablemente. Y entonces se va a producir esa radiación ionizante para formarse polonio 218 que puede afectar a nuestras células, al ADN de nuestras células y volverlas cancerígenas. Bueno, pues esta sería la relación que existe entre el radón y la geología y que está condicionada por el contenido de uranio y de sus descendientes dentro de las rocas y suelos de la corteza terrestre. Pero originalmente, ¿de dónde proviene ese uranio? Bueno, pues proviene de grandes explosiones estelares que se caracterizan, como son las supernovas, que se caracterizan por crear átomos de gran densidad. Entonces formaron unas nubes de polvo y de gas en el espacio que se fueron juntando, que fueron acrecionándose por atracción gravitatoria y primero se formaron las estrellas y luego alrededor de las estrellas esos corpúsculos en forma de espiral que giraban también se fueron acrecionando hasta formar unas formas más o menos esféricas que hace unos 5.000 millones de años la fuerza de gravedad atrajo con gran intensidad hasta formarse hace 4.500 millones de años la Tierra tal y como la conocemos nosotros hoy en día. Bueno, pues todo ese polvo y gas interestelar que llevaba ese uranio, pues ese uranio quedó atrapado en la Tierra y por tanto va a formar parte de las rocas y suelos de nuestro planeta. Así, si podemos ver la clasificación de las rocas de la corteza terrestre atendiendo a su origen, sabemos que se clasifican en tres grupos, en ígneas, metamórficas y sedimentarias. Las rocas ígneas son las que se forman a partir del enfriamiento del magma, enfriamiento y consolidación. Y a partir de esas, en la corteza terrestre se han formado otro tipo de rocas, como son las metamórficas y sedimentarias, que se forman por transformación de las primeras y por transformación de entre ellas mismas. Es decir, las rocas metamórficas se han formado porque tanto las rocas sedimentarias como las rocas ígneas que hay en el interior de la corteza terrestre están sometidas a altas presiones y temperaturas y dan lugar a nuevas rocas, que son las rocas metamórficas, y las rocas sedimentarias se han formado porque la erosión de las rocas ígneas y metamórficas, el transporte de esos sedimentos y la posterior sedimentación han formado un nuevo material que si tiene si se da la circunstancia de que se sigue acumulando mucho material sobre ese sedimento, va a consolidar y se va a formar una roca sedimentaria. Bueno, pues esas rocas ígneas que se forman a partir del enfriamiento del magma, originalmente existen varios tipos de magmas. Hay unos que se llaman magmas félsicos, tenemos magmas máficos y los félsicos. Bueno, los magmas félsicos, que veremos después también cuáles son, se caracterizan porque tienen una gran cantidad de uranio. Luego, el uranio no es un elemento raro en la corteza terrestre, de hecho lo tenemos en una proporción de 1 o 2 ppm, o sea que no está nada mal. Pero algunas rocas ígneas, como pueden ser los granitos, y eso ya seguramente que a ustedes les empiece a sonar, los granitos se forman por el enfriamiento de magmas félsicos. ¿Eh? Por eso los granitos tienen tanto uranio, que pueden alcanzar una cantidad de 50 ppm, y por eso son, como a partir del uranio 238, a partir de todos sus descendientes, hasta llegar al radón, va a generarse el radón, pues lógicamente el uranio será una roca potencialmente emisora de radón y los terrenos donde tengamos uranio pues son terrenos peligrosos en cuanto a la generación de ese radón. Bueno, si atendemos a una clasificación de las rocas ígneas en función de su composición química, vemos que las rocas ígneas se clasifican en ácidas, intermedias, básicas y ultrabásicas. Dependiendo de su contenido en sílice, serán clasificadas como
ácidas las que tienen más de un 65% en sílice, y vamos al otro extremo, las ultrabásicas, los que tienen un menos de 45% en sílice, en SiO2. Bueno, pues los granitos son rocas ígneas ácidas, es decir, las que tienen más de un 65% en sílice. Y podríamos decir que las rocas que mayor cantidad de uranio y sus descendientes albergan serían las rocas ígneas ácidas y las intermedias. Y eso, pues como veremos, va a condicionar también pues, el reparto de esas rocas en el territorio español, pues, pues va a condicionar pues, también la presencia de ese radón en mayor o menor cantidad. Si hacemos una pequeña clasificación mineralógica, los minerales se pueden clasificar básicamente en dos grupos, minerales félsicos y minerales máficos. Félsicos, que son los que son ricos en uranio, se llaman félsicos porque toman la palabra de la palabra de feldespato y la SI de sílice. Y los minerales que tienen y que son ricos en uranio pues serían el cuarzo, los feldespatos potásicos, los plagioclasas y los feldespatoides. Y los minerales máficos que toman este nombre de la Ma de magnesio y la F del símbolo químico de hierro, estarían pues las micas, anfíbolos, piroxenos, oxinos. Los minerales félsicos serían minerales claros, de color claro, y los minerales máficos son los minerales de color oscuro. Pero tenemos que tener en cuenta que no todos los minerales máficos tienen poquito uranio. Concretamente, las micas tienen un montón de uranio. Sí, no es una regla que se cumpla estrictamente. Como veremos, los granitos se forman por cuarzo, feldespatos y micas, es decir, que los granitos tienen todos los componentes, son minerales que son muy ricos en uranio. Bien, pues las rocas ígneas, cuando enfrían, se pueden clasificar en tres grupos, en función de dónde enfríen. Tenemos las rocas plutónicas, que enfrían cuando el magma enfría en el interior de la Tierra. Tenemos a grandes profundidades, enfrían lentamente y se forman todos los cristales por eso los granitos, cuando los cortamos y los pulimos, por lo menos son minerales muy cristalinos, muy bonitos, muy cristalinos, de distintos colores. Tenemos granitos de colores blancos, rosáceos, rojizos. Luego tenemos las rocas filonianas, que cuando ese magma en su camino hacia la superficie se queda emplazado a mitad, bien en fracturas, en grietas en el ascenso, o bien en otro tipo de estructuras. Y entonces el enfriamiento es un poco más rápido. Hay cristales, pero no tan claros y tan perdón por la redundancia, tan cristalinos como las rocas plutónicas. Y luego tenemos las rocas volcánicas, es decir, hay una erupción volcánica porque ese magma ha salido a la superficie y enfría en contacto con la atmósfera, enfría muy rápidamente. Los minerales no da tiempo a que se organicen y formen las estructuras cristalinas y prácticamente no hay cristales. Entonces, en esas rocas volcánicas, pues si atendemos a la clasificación geoquímica en cuanto al contenido en sílice, si hablamos de rocas ácidas, pues tenemos en el grupo de las plutónicas los granitos, las pegmatitas, en las filonianas, y en las volcánicas tendríamos las riolitas. En Canarias tenemos unas rocas volcánicas, hay pocas riolitas, pero sí hay muchas fonolitas y traquitas, sobre todo en las dos islas centrales, en Tenerife y en Gran Canaria. Con lo cual, estas rocas fonolitas y traquitas que corresponden a rocas geoquímicamente de composición intermedia, pues son rocas que también tienen importantes cantidades de uranio. Ahí hubo una erupción, ustedes conocen la erupción de 2021, entre septiembre y diciembre, en la isla de La Palma, se vio por televisión, pero hubo otra erupción anterior, 10 años antes, en la isla del Hierro. Fue una erupción submarina, afortunadamente, y en los primeros estadios de la erupción aparecieron flotando en superficie en el mar unos fragmentos, eh, unos fragmentos que se denominaban restingolitas y que tenían por fuera de color oscuro y por su interior de color claro con un gran contenido en sílice. Cuando fueron analizados daban contenidos uranio como los granitos de 30 a 40 ppm. Se consideran ahora mismo las rocas con mayor contenido de uranio de Canarias. Bueno, pues vamos a ver
el contenido de elementos radiactivos en las rocas y en los minerales. Bueno, los minerales, como dijimos, los minerales que más contenido de uranio tienen, pues son la biotita, la moscovita, que sí que son micas, los piroxenos, las orblendas. Los olivinos tienen muy poquito. Luego hay otros minerales que tienen una gran cantidad de uranio, pero que estos minerales pues son muy raros de encontrar y por tanto pues no forman parte de la mayoría de las rocas de la corteza terrestre, que son las rocas, que son los silicatos, y que como vemos los feldespatos, el cuarzo, los piroxenos, pues esos son del grupo de los silicatos. Luego, eso en cuanto a los minerales. En cuanto a las rocas, pues vemos también que en el grupo de las rocas ígneas, pues son las rocas las ácidas, las que tienen los contenidos mayores, como ya hemos explicado, y que con respecto a las rocas sedimentarias, pues serían las pizarras, las que tienen mayor contenido en uranio y en torio, que es uno de sus descendientes. Y en cuanto a las metamórficas, pues tenemos las filitas, las metalgilitas y las pizarras, es decir, todas esas rocas serían las que tienen mayor contenido, y memoricen eso porque luego hablaremos de ello, en contenido de uranio, y luego unos depósitos que se forman de rocas sedimentarias que son extrañísimos, que no los tenemos en España afortunadamente, que son los Hornfen y los Skarn, que tienen unos contenidos en torio y uranio también elevados, pero como digo, aparecen de forma anecdótica en la corteza terrestre. Bien, pues vamos a ver cuáles son las zonas potencialmente emisoras de radón en España debido a la geología con todo esto que hemos explicado. Y en primer lugar, nos vamos a referir a la Guía de Seguridad Nuclear 1104 del Consejo de Seguridad Nuclear, que dice que hay unas zonas en España que vamos a denominar áreas identificadas, que son unas zonas en las que la población está expuesta a un riesgo significativo de inhalación de radón y que se corresponden con aquellas cuya geología pueda generar o favorecer el transporte al interior de lugares cerrados de grandes cantidades de radón. Y que estas zonas geológicas, denominadas como áreas identificadas, son las zonas graníticas, las zonas volcánicas o las zonas de fallas activas. ¿Y por qué las zonas graníticas y volcánicas ya las hemos explicado, pero por qué las zonas de fallas activas? Bueno, las zonas de fallas activas son las zonas de fallas que se están moviendo, que se están abriendo, y esas zonas permiten que el radón que hay en el interior de la corteza terrestre pueda subir. Si el terreno es impermeable, pues el radón no puede pasar. Pero si tenemos zonas de fallas activas, es decir, zonas de fallas que se están moviendo y que no están selladas y que permiten el paso del gas, pues ese gas puede subir a la superficie. Por eso las zonas activas a lo mejor no tienen en superficie, no tienen materiales que sean potencialmente emisores de grandes cantidades de radón, pero sí lo hay por debajo, porque permiten el paso de todo el gas que se está generando por debajo de otros materiales que sí pueden ser potencialmente emisores de radón. Bien, si dibujamos, bueno, cogemos el mapa de España y vamos a señalar las zonas graníticas, que serían estas, y que vemos que están localizadas en esta zona. Pues están localizadas fundamentalmente en Galicia, en Extremadura y en las comunidades circundantes a Extremadura, como es Castilla-León, Castilla-La Mancha y el norte de Andalucía. Y también pues tenemos aquí en la costa catalana. Y luego, pues también podemos representar esas zonas de rocas metamórficas que decíamos, como pizarras, esquistos, que estarían en esta franja de las Béticas, de Sierra Nevada, que tendríamos aquí grandes cantidades de estos materiales que también son potencialmente emisores de radón. Y si representamos las zonas volcánicas, donde están esas rocas de composición intermedia, traquitas y fonolitas, pues vemos que se concentran en las dos islas centrales de Canarias, que son Tenerife y Gran Canaria. Bueno, esto en cuanto a la geología. Pero vamos a comprobar si esto es verdad. Pues sí, si comprobamos a partir de las mediciones que se hicieron en el proyecto Marna del Consejo de Seguridad Nuclear, vemos que las zonas donde hay mayores cantidades de radiación gamma natural medida en superficie corresponden precisamente a Galicia, Extremadura, el norte de Andalucía,
Castilla y León y Castilla-La Mancha. Es decir, que queda confirmado que efectivamente la geología es un condicionante. Bueno, si vamos a una norma que salió recientemente, que es la norma, el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud para los riesgos derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, esta norma se aplica a la exposición de trabajadores o miembros del público al radón en recinto cerrado. Pues bueno, esta norma obliga a los titulares de los centros de trabajo que en los lugares subterráneos, como son las obras, túneles, minas o cuevas, en los lugares donde se manipulen agua de origen subterráneo, como son las actividades termales y balnearios, y en aquellos lugares de trabajo que están situados en la planta baja o rasante, ¿no? O en la planta baja de los términos municipales de actuación prioritaria, pues en eso hay que hacer un estudio del radón porque la población está expuesta a ese peligro. Pero ¿cuáles son esos términos municipales de actuación prioritaria? Pues esos términos municipales de actuación prioritaria dice que el Real Decreto es que vayamos al artículo 79 y en este artículo dice que el Consejo de Seguridad Nuclear publicará un listado dentro de una instrucción donde relacionará esos municipios. Ese Consejo de Seguridad Nuclear todavía no ha publicado ese listado, pero en su lugar sí ha publicado un mapa donde se reflejan todos los municipios, un mapa relativamente antiguo. Lo digo porque se está actualizando y hay varias actualizaciones, pero oficialmente el que tenemos en la página web es este, donde vemos que efectivamente existen esas zonas de actuación prioritaria que precisamente corresponden a esas zonas que la geología nos está diciendo que son potencialmente peligrosas. Es decir, las dos islas centrales de Canarias, Andalucía, Extremadura, el norte, digamos el sur, la zona de Salamanca de Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Sierra de Madrid y el norte del valle, los atolitos del Valle de los Pedroches del norte de Andalucía. Es decir, con esto demostramos que hay una relación inequívoca entre la presencia de radón y la geología. Y desgraciadamente, con datos del Ministerio de Sanidad de 2017, vemos que también esas zonas corresponden con el porcentaje más alto de mortalidad por cáncer del pulmón atribuible a la exposición del radón. Es decir, en Extremadura y en Galicia, en las Islas Canarias, en Castilla y León y Castilla-La Mancha. Es decir, con lo cual volvemos a confirmar que desgraciadamente existe una relación inequívoca entre la emisión de gas radón y la geología. Bueno, ahora vamos a ver brevemente algunos condicionantes de la emisión de gas radón por la geología. En el proyecto de Magna también se publicaron los factores que más influían en la emisión del radón al aire y vemos que los primeros 4 factores, cuando aumentan esos 4 factores, aumenta la cantidad de radón y los 3 últimos, cuando aumenta esos factores, el valor de esos factores disminuye la cantidad de radón en el interior de una vivienda, por ejemplo. ¿Cuáles son los factores que aumentan? Bueno, la actividad del uranio, es decir, la concentración de uranio y radio, que la actividad, que es la concentración de uranio y radio que existen en las rocas, la fracción de emanación de radón, que es la que se emite desde los granos de roca o suelo a los poros que la rodean, el coeficiente de difusión, que es la transmisividad del radón para atravesar la capa de suelo, y la porosidad, que es decir, que son los conductos por los que el radón se puede mover dentro de una roca. Y luego tenemos los factores que hacen que disminuya la cantidad de radón en una vivienda. Por ejemplo, la humedad, es decir, si llueve, la densidad y el peso específico, que bueno, básicamente podemos considerar lo mismo, no vamos a entrar en una explicación ahora aquí, no corresponde, pero sí sabemos que a mayor densidad el empaquetamiento de los materiales es mayor y por tanto la porosidad disminuye y por tanto el radón no pasa y también disminuye. Bien, pues hacemos unas definiciones rápidas, porque el transporte por difusión es la diferencia de concentración de gases entre el terreno y el edificio. El transporte por convección es la diferencia de presión entre el terreno y el edificio como consecuencia de la diferencia de temperatura. Y si la presión atmosférica disminuye, aumenta la exhalación, es decir, el bombeo del aire desde el terreno hacia la atmósfera. Y si la presión aumenta, el aire atmosférico penetra en el suelo y frena la salida de radón. Es decir, cuando tenemos alta presión, esa presión empuja hacia abajo, ¿eh? Y como el radón es un gas también que lleva una presión, si tenemos una alta presión, lo empuja hacia abajo, pues ese gas no puede salir.
Cuando tenemos bajas presiones, pues favorece la subida de ese radón. La permeabilidad del terreno va a estar afectada, como decimos, por la porosidad, por las fracturas que existen, ya hablamos, y por la heterogeneidad. Es decir, si el terreno es granular, pues también habrá huecos y podrá pasar. Las rocas volcánicas se caracterizan, como ustedes saben, por la formación de una serie de, sobre todo los basaltos, de una serie de prismas, y a través de esas fracturas que aíslan los prismas, pues puede subir el radón. Las rocas graníticas son rocas, bueno, son impermeables, lo que pasa es que están fracturadas. Y cuando están fracturadas, a través de esas fracturas puedes también subir el gas radón. Bueno, como vemos en las zonas donde hay pendiente, pues también y encajamos las viviendas de esta manera, apoyamos las viviendas con un paramento, pues tenemos la posibilidad de que el radón no solo nos entre por abajo, sino que nos entre por un lateral, con lo cual también es otro condicionante del terreno para que tengamos más radón o menos radón en nuestra casa. Bueno, y si juntamos todas estas cosas que he explicado con un último ejemplo para terminar, vemos, esto es un ejemplo real de una medida de radón que hemos hecho en una vivienda en la isla de Tenerife, y vemos que esa vivienda tiene dos habitaciones, una que está pintada en color rojo, perdón, en color rojo, y otra que está pintada en color negro. La de color rojo es la que está apoyada, la pared está apoyada en el terreno también, y es que tiene entrada de radón por un lateral y por debajo. Hicimos esas medidas de radón y vimos, si ven la línea roja, es la línea de la vivienda que está apoyada, las cantidades de radón eran brutales. El ejemplo lo hemos puesto porque es un caso raro, porque llegamos a tener, que los límites, como explicará mi compañero, son 300 becquerelios metro cúbico, que es lo que dice la instrucción española y la instrucción europea. Ese es el límite para considerar saludable una vivienda. Y aquí estamos hablando de valores por encima de 25.000. Es decir, una bomba, 25.000. Sin embargo, la habitación de color negro, pues bueno, también tenía concentraciones relativamente altas, que en algunos sitios superaban los 200, 300 e incluso llegó a superar los 5.000, pero no tan altos como estos. Pues bueno, superaba porque es una zona, es un terreno muy emisor de radón. ¿Y por qué decíamos antes que la lluvia pues evitaba, o la humedad evitaba la presencia de radón o disminuía la presencia de radón? Bueno, pues la lluvia, igual que las altas presiones empujan hacia abajo el radón, la lluvia tiene el mismo efecto. Cuando llueve y el terreno se humedece, empuja hacia abajo y no deja salir al radón. Por eso, durante este periodo de lluvias, que lo hemos marcado aquí, pues la concentración de radón en las dos habitaciones disminuyó significativamente. Muy bien, pues esto es todo lo que yo les quería contar. Les agradezco mucho su atención y aquí les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda o tienen alguna consulta que realizar. Estaré encantado de atenderles. Muchas gracias y sigan disfrutando del Congreso.